trabajar las dos guías. La primera tiene que ver con objeto y array de objetos y la segunda tiene que ver con el acceso a los arrays de objetos. Entonces, en la primera guía se explica brevemente cómo es un objeto en JavaScript. Vemos un ejemplo, las formas, cómo podemos crear estos objetos y dejamos unos enlaces para que ustedes puedan enriquecer la información que aquí vemos. Entonces, básicamente lo que queremos entender de los objetos en JavaScript es que un objeto en JavaScript es un tipo de dato. Pues ya habíamos visto lo que son los tipos de datos string, number, booleano, y que cada uno de ellos acepta un valor dependiendo de ese tipo de datos. Nuestras variables pueden ser, si son de tipo string, recibir un texto; si son de tipo numérico, recibir un número. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de objetos, estamos hablando de un tipo de dato que contiene a su vez otros tipos de datos. Y la forma como lo vamos a representar es a través de dos llaves. Entonces, nosotros podemos decir que un objeto vendría siendo cuando abrimos una llave y declaramos una propiedad, y con los dos puntos definimos su valor. Entonces, cuando hablamos de objetos, no solamente en JavaScript, sino en cualquier lenguaje de programación, lo que estamos definiendo es un conjunto de datos que tienen una relación entre sí. Entonces, lo que buscamos, lo que pretendemos es que todos estos datos que tienen relación entre sí y que básicamente cada tipo de datos de estos son diferentes, no los tengamos regados en nuestro código, sino que los tengamos bien organizados en esta estructura. Entonces, las propiedades o los nombres de las propiedades con sus respectivos valores vendrían dándonos las características propias de este objeto. Si nosotros pensamos en una silla, por ejemplo, las características de una silla serían la cantidad de números de patas, el asiento, el espaldar y los brazos o el reposadero de los brazos. Si pensamos en una moto, las propiedades o características de esta moto serían las llantas, la cantidad de cambios, la cantidad de puestos. Entonces, todo va en función a los valores de estas propiedades y las propiedades en sí que nos describen el objeto como tal. Es decir, no son iguales las propiedades de una moto que las propiedades de una silla. Y al nosotros ver estas propiedades podemos distinguir de qué objeto estamos hablando. Entonces, si ustedes ven en la documentación, hay una página que yo les coloqué que se llama json.org. Básicamente, JSON vendría siendo el acrónimo de JavaScript Object Notation o notación de objetos de JavaScript. Entonces, en esta guía nos están diciendo cómo podemos construir nuestro objeto y cuáles serían las propiedades y los valores que estas propiedades podrían tener. Por ejemplo, empezamos con que un objeto podría comenzar con un whitespace y cerrar a sí mismo. Es decir, este whitespace podría ser similar a otro objeto. O simplemente tenemos un whitespace, coma, otro whitespace y un tipo de dato string, dos puntos, un valor. Es decir, aquí ya estaríamos hablando de una propiedad. Entonces nuestro objeto estaría conformado por whitespace o por propiedades con valores. Ahora, estos valores podrían ser también de tipo array, donde tenemos valores y estos valores pueden ser varios seguidos de comas. Al terminar, cerramos con llaves. Si nuestro valor es de un tipo diferente, puede ser de un tipo string, un tipo numérico, un tipo object, un tipo array, un tipo booleano donde es true o false, y también tenemos un valor null. Listo. Entonces esto sería, digamos que la secuencia de un valor. Y así cada uno de los tipos de datos que componen un arreglo nos los están describiendo en esta página. Pero entonces, más que ver esta gráfica, nosotros lo que podemos entender es que nuestro objeto a la hora de construirlo debe contener propiedades, valores. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, propiedad 1, y el valor, dependiendo del tipo de dato, podría ir entre comillas o no, seguida
otra propiedad, dos puntos, el valor de esta propiedad y así sucesivamente. Entonces cada vez que tengamos una propiedad nueva, vamos a colocar la coma para que se distinguen entre sí. Entonces vamos a ver el ejemplo que está en la guía. Yo les coloqué un ejemplo de una persona y esta sería una de las formas de nosotros declarar un objeto en JavaScript. Entonces aquí estamos diciendo que hay un objeto llamado persona, abrimos las llaves, colocamos como propiedad el nombre y este nombre es de tipo array, por lo tanto tenemos un arreglo con dos posiciones, en la primera posición Bob y en la segunda Smith. Viene una nueva propiedad, entonces debemos colocar coma porque hasta aquí llegó nuestro arreglo, o sea, aquí llegó la tupla propiedad, dos puntos, valor, como ya se acabó, viene una nueva propiedad y la nueva propiedad sería edad con un valor de 32. Vendría una nueva propiedad que es género con valor masculino y así sucesivamente cada una de las propiedades que sigue. Ahora, adicionalmente nosotros, como podemos meter cualquier tipo de dato, podemos meter también una función en una propiedad, de tal manera que cuando yo llame a esa propiedad, que en este caso por ejemplo es bio, él nos retorne la información correspondiente a este objeto, como por ejemplo su primer nombre o su segundo nombre, la edad y los intereses, que son los valores que tenemos aquí dentro del objeto persona como propiedad. Si ustedes notan, se utiliza la palabra reservada this dentro de este mismo objeto. Y eso significa que este this, el contexto que tiene es donde abre esta llave y cierra la llave del objeto. Por lo tanto, este this que está aquí está haciendo referencia al objeto persona. Entonces, por eso nosotros debemos, por ejemplo, si queremos llamar la propiedad nombre, seleccionar el this nombre, el siguiente nombre con this también, la edad, los intereses, debemos utilizar la palabra reservada this. Entonces también tenemos otra propiedad que su tipo es una función y esta función lo que está haciendo es retornando un mensaje donde dice hola soy y el nombre que tenemos en la posición 0. En este caso sería solamente Bob. Entonces esta sería una forma en la cual nosotros podemos ver un objeto con sus diferentes tipos de datos que se le pueden asignar. Incluso se pueden asignar muchos tipos de datos más, pero hasta ahora vamos a colocar simplemente estos. Listo. Entonces vamos a quitar esto y vamos a seguir con la guía. Entonces en la guía nos dice que la forma en que nosotros podemos llamar cada una de estas propiedades es a través del objeto y seguido del punto que es el que nos da el acceso a la propiedad. Entonces objeto.propiedad. Entonces, como aquí teníamos nuestro objeto persona, este paréntesis no va aquí. Como tenemos nuestro objeto persona, vamos a llamar a la primera propiedad, la propiedad nombre. Vamos a escribir aquí console.log persona.nombre. Guardamos y aquí nos muestra el arreglo completo, que es como se está mostrando aquí en la guía. Si nosotros quisiéramos acceder solamente al primer nombre, entonces le damos la posición 0 y guardamos. Y nos estaría mostrando Bob solamente. Y así con cualquiera de estas propiedades. Por ejemplo, edad. Vamos a quitarle el array porque no es un arreglo. Ahora sí, edad 32. Y si quisiéramos llamar entonces a uno de los métodos, por ejemplo, saludo, y guardamos. Entonces aquí nos está mostrando cada una de las propiedades de este objeto. Listo. Si quisiéramos crear o declarar un objeto, entonces tenemos tres formas de hacerlo. Vamos a borrar esta de aquí y vamos a crearlo con cada uno de ellos. Entonces la primera es la forma básica y es la forma que hemos visto aquí, donde declaramos una variable, decimos por ejemplo objeto 1
y vamos a asignarle directamente las propiedades con una apertura y cierre de llaves donde declaramos la propiedad o propiedades. Por ejemplo, nombre, la propiedad nombre, dos puntos y el nombre. Esa sería una forma. Entonces la manera de acceder o de mostrarla sería console log obj1.nombre. Guardamos y aquí nos salió John. Listo. Esa sería la primera. La segunda forma que podemos o que tenemos para poder crear un objeto es a través del tipo de dato object y es la notación punto. Entonces vamos a hacerlo aquí. Var obj2, le asignamos new object, abrimos y cerramos paréntesis. Aquí estamos creando un objeto de tipo object y luego accedemos con obj2 punto nombre y le asignamos el valor de ese nombre que nosotros queremos agregar, por ejemplo Eva. Guardamos y si lo queremos ver, obj2 punto nombre, guardamos y ahí está el segundo nombre. Ahora, la tercera forma que tenemos para asignar un objeto puede ser a través de la misma notación punto, pero el acceso a esta notación o a esta propiedad ya no sería a través del punto, sino sería a través del corchete. Entonces declaramos var obj3, asignamos new object, creamos la propiedad obj3 punto nombre, perdón, aquí sería con notación llave. Entonces vamos a crear, como aquí debemos colocar una propiedad, yo podría colocar nombre y le asignamos, por ejemplo, Andrés, o puedo crear otra variable que se llame, que sea la propiedad, y llamo a esa propiedad, o sea, le doy el identificador a esa propiedad que sea, por ejemplo, nombre. Y aquí en vez de colocar nombre directamente, colocaría la propiedad. Propiedad. Este caso, ¿qué dice? Error, nombre no es correcto. Esto tiene que ir entre comillas, nombre. Bien, ahora sí. Entonces, ¿para qué nos sirve este tercer caso? Este tercer caso nos sirve para acceder a propiedades de un objeto de forma dinámica. Es decir, cuando desconocemos la propiedad a la cual estamos haciendo referencia.